todo ok, así que no sé si falta más gente. Estamos, ¿no? Bueno, damos comienzo entonces al último encuentro de cuatro, que fue este curso de gestión en medios comunitarios a cargo de Farco. Y bueno, como en cada una de las clases, fuimos presentando diferentes áreas del ministerio. Y para hoy vamos a tener a Lidia Fernández, que es la persona que está a cargo de la unidad de políticas transversales del ministerio, que también está con todo el trabajo de lo que es el Consejo de Articulación con los municipios, donde tenemos representantes, coordinadoras regionales. El ministerio organizó todo lo que es la provincia en distintas regiones, que no necesariamente se corresponden con las regiones electorales, sino que se fue organizando de acuerdo a la diversidad y a lo amplio que es la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en cada una de las regiones tenemos coordinadoras con las cuales se articula con las áreas de género locales, con las mesas locales, con diferentes organizaciones sociales. Pero bueno, todo esto lo va a explicar mucho mejor Lidia, así que le doy la palabra a ella para que presente. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias Gillo por la presentación y muchísimas gracias a Farco por este espacio y a las compañeras que me dan este ratito. Voy a ser muy cortita para que puedan avanzar en el trabajo que están haciendo. Como bien dijo Gillo, la unidad mía tiene la tarea de coordinar todo lo que es transversalización de perspectiva de género. Ustedes saben que una de las características del movimiento de mujeres y de la perspectiva del ministerio es que mujeres estamos en todos lados, atravesamos en todos los espacios nuestras vidas y necesitamos que la mirada, la perspectiva, el enfoque, esos lentes que ponen la mirada de género estén en todos los lugares. Por tanto, me dieron la tarea de construir herramientas institucionales dentro del ministerio que se pongan como objetivo y motor articular y facilitar que esa perspectiva de género se ponga en discusión en todos los espacios. Por eso se constituyó un consejo que hace lo suyo con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, otro lo que hace con los ministerios, otro que tiene que ver con las organizaciones sociales y quizá el más conocido o el que más utilidad puede que ustedes le den es con los municipios. Esos consejos son espacios institucionales donde se pone en discusión y se atraviesa según cada institución la perspectiva de género. Y aquí la figura de las coordinadoras, sobre todo en los municipios, las hemos denominado coordinadoras regionales, son 8 compañeras con equipos administrativos que hacen el soporte. Y son realmente compañeras a las cuales se puede ir por información, se puede articular, porque ellas tienen el mandato de transversalizar de las políticas ministeriales al territorio, sobre todo en términos de las áreas género, pero también articular hacia afuera con las organizaciones sociales, sindicales, conectar esas áreas género con todo el territorio, pero también hacia adentro, conectar y traer y llevar la perspectiva de género al interior propio de la administración municipal. Ellas tienen que sostener, acompañar esas áreas género para que la perspectiva llegue a todos los lugares. Así que sabiendo, el ministerio tiene toda la información de cada coordinadora, sus teléfonos. Cuando salgamos de las pandemias van a tener oficinas en las defensorías del pueblo o ministerios de delegación del Ministerio de Trabajo, un lugar físico y correos institucionales para realizar consultas y poder articular con ellas. Es un espacio, una fuente, yo sé que ustedes trabajan con ese concepto, una fuente que es realmente confiable porque ellas son parte del ministerio y tienen la responsabilidad de transmitir de la mejor forma y más fehaciente las políticas del ministerio. Así que en ellas van a encontrar una fuente segura y una fuente que pueda
orientarlas en un ministerio, que siempre los ministerios tienen muchas direcciones, muchos espacios, y son buenas orientadoras para saber por dónde hay que ir a preguntar, o hacia qué subsecretaría, hacia qué otra dirección o hacia qué otra unidad dirigirse por tal o cual información. Así que nada más, abierta a lo que quieran. Gillo tiene también todos los datos nuestros, así que son de público conocimiento, así que les deseo una buena jornada y ya voy dejando el espacio para que ustedes continúen con el trabajo. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Bueno, creo que en esta primera clase, me imagino que estaban todas y todos también en esa primera clase que habíamos estado hablando de que en la área de prensa tratábamos de trabajar con los medios locales, regionales, bueno, justamente con el tema de las coordinadoras regionales, nosotros articulamos mucho trabajo con el tema de los medios de comunicación, porque bueno, son nuestras referentes en las regiones y en los municipios. Y bueno, muchas veces esos pedidos por ahí de información o de notas o de contactos nos llegan a través de ellas. Así que bueno, así como dejamos nuestros datos para que se comuniquen al área de prensa, si necesitan o cualquier cosa que quieran articular con las compañeras, también están a disposición, nos lo pueden solicitar y no hay problema. Bueno, les dejo con el espacio para que den comienzo y buen final de curso. Bueno, ahí les agradecemos a las compañeras. No sé si me pueden llegar a escuchar bien. Sí, Ay, genial. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gisela Romero y soy parte de FM Tincunacu, una radio comunitaria de José Paz. Vamos a estar junto a mi compañera Camila Belizán. Queríamos primero presentarnos, contarles un poquito también sobre FM Tincunaco. Es una radio comunitaria de José C. Paz, y para hablarles un poco de la historia de la radio y cómo surge, empezamos contándoles también por el Centro Comunitario Belén, que es la organización madre. Lleva 35 años de trabajo en el territorio con niños, niñas, jóvenes de 45 días de vida a 18 años y un poquito más también. Hace 35 años que está trabajando en Barrio San Atilio. Hace 22 empezó a funcionar FM Tincunaco y surgía a través de el grupo de jóvenes la necesidad de tener un medio de comunicación. Surgía como una propuesta de ellos en busca de talleres de formación laboral. ¿Sí? Surgieron varios talleres y uno de ellos fue un medio de comunicación, hacer radio. Hace 22 años, bueno, estamos ubicados allí en San Atilio, decíamos en José C. Paz. Hace 22 años funciona FM Tincunaco y trabajando con niñeces, trabajando también con un montón de organizaciones del territorio. Decíamos, mi nombre es Gisela y estamos junto a mi compañera Camila Belizán. Cami, si quieres te puedes presentar. Bueno, sean todos muy bienvenidos, estamos muy contentas de ya cerrar esta primera etapa. Realmente ha sido un proceso súper enriquecedor para nosotras como Enredadas, ¿no? Enredadas es la red de radialistas feministas que forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy estamos cerrando primera etapa, se viene una segunda en noviembre, así que también hacerles la invitación extensiva de que efectivamente vendrán los canales de inscripción hacia la segunda etapa que se viene en noviembre. Yo soy productora
doctora, soy tallerista en FM Tincunaco y vamos a llevar adelante en estas 2 horitas que nos quedan, 2 horitas finales de las 8 que nos han encontrado en el mes de octubre como radialistas feministas de las radios populares, alternativas, comunitarias. Antes de arrancar con lo que es efectivamente lo que nos toca hoy, que por ahí son algunas expresiones de la comunicación que son parte de nuestra identidad como radios comunitarias, en este caso vamos a estar conociendo sobre las prácticas y sobre los significados de las radios barriales, las radios con impronta educativa o radioescuela, las radios de pueblos originarios y las radios con identidad migrante. Esto es como lo que va a estar atravesando estas 2 horas de encuentro. Antes, como equipo de Enredadas, que somos cada una de las capacitadoras que hemos pasado a lo largo de estos 4 martes, y les agradecemos muchísimo a quienes han sostenido este encuentro y esperamos que haya sido grato en términos de herramientas que nos llevamos cada una de nosotras, nosotres, a nuestros medios, a nuestras organizaciones, a nuestros territorios. Es eso, ¿no? Invitarles a un cierre colectivo. Vamos a ir recordando a lo largo de este encuentro una pregunta que como equipo hemos pensado para que piensen ustedes también del otro lado, para que podamos exponer en ese sentido cuáles desafíos son los que nos llevamos a nuestros medios, a nuestras organizaciones, a nuestros territorios a partir de estos 4 encuentros que hemos tenido, ¿no? Les invitamos a pensarlo a lo largo de estas 2 horitas y si quieren lo pueden ir tirando en el chat que nos ofrece la propia plataforma o quizás escribirlo en un papelito para luego levantarlo en la foto final que entendemos así como va a ser el cierre de este encuentro. Les repito, desafíos entonces que nos llevamos para nuestras organizaciones, para nuestros medios y poder ponerlo en el chat desde la plataforma o en un papelito para que lo levantemos hacia el final. Seguramente hoy va a estar a cargo de Cristina Cabral nuestro cierre, que es vicepresidenta de Farco, y ella va a estar ahí recogiendo algunas de las respuestas y haciendo un cierre a este primer ciclo de formación, ¿no? Arrancamos entonces, voy a estar compartiendo parte de lo que les hemos preparado en el día de hoy, para que tengamos ahí un poquito de visual de lo que vamos a ir repasando. A ver ahí. No sé si llegamos a ver ahí algo. Sí, se ve Sí, bien. Se ve la primer placa, ¿no? Agenda con perspectiva. sí. Perfecto. Bien, arrancamos desde ahí un poco retomando a las compañeras que dieron el anterior encuentro, ¿sí? A las compañeras de Aijuna y FM en Tránsito. Se tocó un poco de cuál es la agenda para nuestros medios comunitarios, una agenda con perspectiva de género, y en ese caso nosotras queríamos retomar porque es un poco el puntapié que va a atravesar todo el encuentro del día de hoy. Nuestros medios y la construcción del todo con perspectiva feminista. Desde nuestros lugares construimos espacios integrales con mirada de género, es decir, que cada pieza sonora que se escucha en nuestras radios está cimentada con dicha perspectiva, ¿sí? Y nos hacemos como una pregunta, quizás para poder ir desglosando, si es hasta las tandas, de verdad hasta las tandas las piensan los medios comunitarios con perspectiva de género, y ahí la dejo a mi compañera. Bueno, la idea también es poder, ¿no?, ir retomando un poco lo que estuvimos viendo en los talleres anteriores, ¿no? Desde la programación en general, ¿no? Estuvimos viendo un poco sobre la programación, los programas que específicamente hablan de la cuestión de género, pero también del lenguaje que utilizamos a la hora de comunicar y bueno, un poco sobre la música que decidimos pasar, bueno, los tratamientos en las noticias que decidimos hacer, y también, ¿no?, nos preguntamos un poco sobre las producciones que tenemos. Y en las tandas también, ¿no?, hay una producción allí que medios como el nuestro, por ejemplo, deciden no tener pauta publicitaria para justamente
poder destinar este espacio a campañas que tengan que ver con esta temática y con otras que creemos necesarias, sobre todo aquellas que las organizaciones, ¿no?, de nuestra zona necesitan visibilizar, ¿no? Eso es un poco poder retomar, también recordar aquello que veníamos charlando en encuentros pasados. Y nos presentamos como radio socia a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, contando también que este espacio, este foro, cuenta con un espacio asambleario para pensarnos, repensarnos, para pensar y generar también políticas. Y también tenemos un espacio de producción, ¿sí? Un espacio de producción propia, que es uno de ellos es el informativo de Farco, es un informe de 15 minutos que se emiten de lunes a viernes, son 2 veces al día, 2 reportes diarios, con información de nuestros medios comunitarios, de lo largo y lo ancho del país, y con selecciones pensadas. Cada reporte es pensado mensualmente para que podamos escuchar diversas voces, podamos escuchar las noticias que tienen para contarnos los medios comunitarios, información de la región que impacten a nivel nacional. Nosotros en el día de hoy, sí, nosotros trajimos para poder compartir un fragmento, pero antes quería también contarles algo antes que se me pase, que en este espacio que tenemos, que contamos, también a la hora de pensar, de repensarnos, en los últimos años hemos tenido la necesidad, ¿no?, de generar un espacio de encuentro con las compañeras comunicadoras, y allí un poco surgió, ¿no?, estos espacios de enredadas, este espacio, por ejemplo, de capacitación también que damos las compañeras de Farco, las compañeras comunicadoras, y y otros espacios para seguir pensándonos, repensándonos, y formar también espacios de capacitaciones para nosotras, aquellos que creíamos que necesitábamos. Este es un poco el camino, ¿no?, de una comunicación feminista dentro de la red de Farco. Trajimos para compartirles, por si alguna que hoy se encuentre aquí no haya escuchado, trajimos para compartir un fragmento, sí, es un fragmento porque el informativo dura 15 minutos, un fragmento de uno de los reportes. En este caso reportó Radio Encuentro, se encuentra en Viedma esta radio, y habla sobre el caso de Silvia Vázquez Colque. Lo compartimos y después retomamos. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que suena en todo el país, que producimos en red desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es nuestra primera edición de hoy, lunes 26 de octubre de 2020. Las calles de Viedma fueron un grito de muchas gargantas. ¿Dónde está Silvia Vázquez Colque? Silvia es mujer, madre, vecina, es boliviana, tiene 4 hijos. Desde hace 7 años vive en uno de los barrios de la periferia de Viedma. El 4 de junio, su familia y sus vecinas perdieron contacto con ella. Pero Silvia empezó a desaparecer mucho antes.
Desapareció cuando desde el centro de salud pidieron la intervención de desarrollo social y por las falencias propias de ese ministerio no atendieron su situación ni la de sus hijos. Y desaparece cada vez que la justicia la revictimiza, cada vez que se dedican a investigar qué tipo de madre es, en lugar de investigar qué le hicieron y dónde está. El caso tardó mucho en salir a la luz. Silvia es mujer, migrante, pobre. Quizá, por todo esto, los medios de comunicación y la comunidad en general no le dan a su ausencia un espacio destacado. Sin embargo, lo que más preocupa es que tampoco las instituciones estatales parecen preocupadas ni ocupadas por ella. Antes de desaparecer, Silvia venía siendo víctima de situaciones de violencia. Fue apuñalada por su expareja en el mes de enero. El hombre quedó libre cuando el juez cambió la carátula de la causa de tentativa de homicidio a lesiones. Ni la justicia ni el Consejo de la Mujer la acompañaron ni la resguardaron. La investigación judicial está a cargo de la fiscal Paula Rodríguez Franzen, quien ha dicho en varias oportunidades que no hay ninguna pista firme ni ningún imputado. La fiscal sostiene que no hay conexiones probadas entre el apuñalamiento que Silvia sufrió en enero a manos de su pareja y su desaparición ocurrida en junio. Se hicieron algunos allanamientos, pero no arrojaron ningún resultado. Recién la semana pasada, cuando ya estaba anunciada la marcha a 3 meses de su desaparición, aparecieron en la ciudad algunos carteles con su foto y el ofrecimiento de recompensa a quien aporte datos. Cabe preguntarnos no solo dónde está Silvia, sino sobre todo, ¿la están buscando? ¡Falta Silvia! ¡No estamos todas! ¡Falta Silvia! Reportamos para el informativo Farco desde Radio Encuentro, Viedma, Río Negro. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Pocito, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1. Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 26 de octubre de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Bueno, ahí escuchábamos, ¿sí?, a nuestros compañeros, ¿sí?, Pepe Frutos y Cristian Torres desde Santa Fe, haciendo esta producción que luego se transmite por las radios comunitarias, nuestras propias radios, y también por radios amigas, socias, ¿sí?, otras redes que vamos generando, ¿no? Y la importancia de generar estos lazos, estas redes, para, poder seguir compartiendo, sociabilizando la voz y también nuestras propias producciones, y en conjunto poder hacer este tipo de materiales. Sin duda, el informativo es una muestra a algo que se puede hacer a nivel nacional, pero esto lo podemos llevar hacia nuestros territorios a experiencias más chicas, como la experiencia que hemos tenido con la Defensoría del Público, que, hemos podido realizar diferentes talleres. En este caso se ha llevado adelante una experiencia propia junto a FM La Uni, FM Gallo Rojo y FM Tincunaco, teniendo la posibilidad de dar talleres de comunicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento, pensadas estos talleres para las organizaciones de la zona,
estos talleres tenían que ver con campañas y spot, generándoles un contenido para las organizaciones, algo que ellos se podían llevar, y al mismo tiempo generando producciones para nuestros medios, ¿no? De eso un poco la experiencia, ¿no? que tenemos en cuanto a este tipo de redes y lo nutritivo que puede llegar a ser. Cami. Sí, continuamos ahí con la segunda parte de lo que es esta primer placa que preparamos como, digamos, como apoyo para lo que vamos contándoles en el día de hoy. En este caso, hablar sobre quiénes son las voces en nuestros medios comunitarios, ¿no? Quiénes son las protagonistas, les protagonistas, voces en nuestros medios, en nuestras producciones, y nos parecía interesante poder resaltar que acá es una decisión política no partidaria de nuestros medios, la decisión de qué se dice, cómo se dice y quiénes cuentan la noticia, ¿no? Y qué consideramos noticiable. Y ahí nos tiramos la pregunta, en realidad, un poco para poder repensar otros modos de construir. ¿Existe otro modo de contar lo que está pasando en la noticia? Y nosotras llegamos a la conclusión de que sí, porque en los medios hegemónicos, en los medios que son entendidas en la comunicación, digamos, como un negocio, efectivamente los discursos y las luchas siempre terminan las voces que se entienden de quienes son conductores, conductoras, columnistas, no así de quienes son participantes de las luchas feministas. En ese sentido, nos interesaba resaltar que la noticia en relación al género en los medios hegemónicos solo aparece, por ejemplo, cuando hay un femicidio, cuando hay una defensa propia, ¿sí? Que una mujer tuvo que accionar en defensa propia y por tanto defenderse, muchas veces llevándose la vida de sus agresores, y noticias como que aparecen en general de mala madre. Esas son las noticias que en general aparecen en torno a los feminismos, en torno a las diversidades, a nosotras las mujeres. Nos parecía interesante trazar este paralelismo porque desde nuestros medios cubrimos esas situaciones. De hecho, el ejemplo ahí de Radio Encuentro que escuchábamos justamente tiene que ver con un femicidio, y podíamos escuchar cuál es la diferencia ahí de cubrir desde nuestros lugares con gran territorialidad, porque eso es lo que nos caracteriza, y que en esa situación somos comunicadoras, pero también somos parte del movimiento feminista que reclama justicia, ¿no? Interesante por ahí entender que no solo se juega ahí nuestra responsabilidad como periodistas, sino también una responsabilidad como ciudadanas, parte de esa comunidad, ¿no? Nos atraviesa esa parte doble, ¿no? El profesionalismo más la ciudadanía, la humanidad. Me interesaba también resaltar la responsabilidad efectiva que nosotras tenemos cuando contamos ese tipo de noticias, ¿no? Porque efectivamente estamos en esas luchas también, somos parte de esa comunidad. Y me parecía... Eso es lo que nosotros no, o nosotras, nosotres no hacemos. Lo que sí hacemos es, por ejemplo, dar voces a quienes son protagonistas de esas luchas, a quienes son referencia en esas luchas, y nos parecía interesante por ahí resaltar dos ejemplos bien contemporáneos, bien de la coyuntura. Se viene muy fuerte el movimiento del activismo gordo en los últimos tiempos, y los medios hegemónicos se han hecho eco de esa situación, pero con voceras que responden a estereotipos, ¿no? Uno ve a la vocera del activismo gordo o quien te cuentan los medios hegemónicos sobre el activismo gordo, y realmente vemos que esa persona, de acuerdo a su aspecto físico, responde a estereotipos. En nuestros medios contamos ese mismo movimiento, pero con las compañeras que llevan adelante el activismo gordo, y es solo un ejemplo. Otro de los ejemplos que se nos ocurrió es, por ejemplo, cuál es la lucha de las compañeras que hoy están privadas de la libertad, mujeres y diversidades privadas de la libertad. ¿En qué momento, y un poco ahí traslado la pregunta a quienes estamos hoy compartiendo este encuentro, en qué momento aparece la voz de la compañera, de la mujer, de la diversidad que está privada de la libertad en los medios hegemónicos? Simplemente para seguir estereotipando esos medios. Nosotros y nosotras
efectivamente contamos todo lo que va sucediendo también en el ámbito carcelario con mujeres y diversidades, pero en esos momentos también contamos no solo el conflicto, sino también las construcciones que se dan hacia adentro, las luchas que tienen como protagonistas a compañeras que son propositivas y que efectivamente llevan luchas sumamente interesantes e importantes, y que nos parece súper importante que esas no sean las entrevistadas o las que pasan unos momentos en el aire de nuestras radios, sino que son protagonistas y voces principales en nuestras radios. Les vamos a compartir ahora la segunda placa. Ahí vamos cambiando. Que bueno, habla un poco, ¿no? Esta segunda placa que ahí vamos a poder ver. Sobre lo que venimos hablando, ¿no? Que para nosotros es fundamental la palabra autorizada, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros la palabra autorizada? Bueno, esto hace referencia a que hay personas que son referencias en determinadas temáticas, ¿no? Por esto también la importancia, y lo decíamos, es una decisión política a quien nosotros ponemos los micrófonos, y por eso muchas veces surgen medios comunitarios, medios barriales, desde la necesidad de decir, contar qué es lo que nos sucede sin que otro que no conozca nuestra realidad vaya a contarla por nosotros, por sentirnos identificados, ¿no? Y poder escuchar en otro lo que a nosotros nos pasa. Y bueno, desde ahí surge justamente esta necesidad y también nuestra elección, ¿no? ¿Y qué pasa justamente con las luchas feministas, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros propios conflictos, que muchas veces los vemos hablando, bueno, a personas que no son de ahí, haciendo diferentes análisis, estando fuera de este contexto, ¿no? Y bueno, comunicar con perspectiva de género rompe un poco esta idea de los comunicadores aptos y no aptos, ¿sí? Y vamos a ver ahí hoy varios ejemplos, ¿no? También de lo que es eso, ¿no? De la palabra autorizada y de los comunicadores aptos y quienes creen que no lo son. Desde las radios concebimos la comunicación como un derecho, pero también como la palabra que circula, que la dejamos, que es nuestra, y desdibujamos un poco estos límites del emisor y del receptor, ¿no? De estos estereotipos que ya están, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la doña de barrio que no puede hablar, ¿no? El ejemplo de Lilita de Lázaro, que no puede hablar de otra cosa que no fuese de los precios bajos, ¿no? Del buscar otros precios, cuando sabemos que además por ahí eso que está buscando es para la olla popular del barrio y todo el trabajo social que hay detrás de esa doña que viene años sosteniendo a cientos de familias, ¿no? Y un poco también en esta necesidad de decir, surgen, decíamos, muchos de estos medios que hoy tuvimos la posibilidad, en unos días bastante complicados, pero tuvimos la posibilidad de tener a una compañera que nos va a contar sobre su experiencia dentro de la organización. Hoy está con nosotros Margarita Palacios. Ella es directora general del programa y proyectos de la Red Comunicacional y Social Reconquista, la Colmena, que están en José León Suárez, y hace 32 años se vienen trabajando. Así que le agradecemos a Margarita, que decíamos unos días complicados para la organización, para la radio, y sin embargo se hizo el tiempito para estar con nosotros y contarnos, ¿no?, cómo surge este espacio que es sumamente enriquecedor. Por eso le agradecemos a Margarita.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que estoy admirada y sorprendida por Giselle y por Camila. Son dos valorazos, esta piba. Qué impresionante. Me estrujan el corazón totalmente. Y bueno, digo pibas porque yo tengo 72 años, 72, ¿sí? Eh, a mí, en lo particular, me ha tocado vivir, vivenciar y crear las organizaciones, no sola, obviamente, junto con toda una construcción, con un equipo de compañeros, de vecinos, vecinas, maestros, maestras, catequistas, punteros territoriales, qué sé yo qué, armar así como un combo y crear, digamos, hay una historia que viene del 60 y pico, después del 70 y pico, y retoma fines del 82, en el mismo territorio. Cuando vuelvo al territorio, armamos todo este equipo con un grupo de gente muy activa y con ganas de a ver qué se puede hacer por el barrio que estaba muy atrasado, ¿no? Y lo que habíamos notado en primera instancia es que nadie hablaba entre sí, no se comunicaban los vecinos. Cada uno se encerraba en su propia casa, nadie ni siquiera se saludaba. Estamos hablando de José León Suárez, asentamientos, villas de emergencia, situaciones de alta precariedad social, ecológica. Tenemos el SEAMSE pegado a nosotros, oliendo mierda todo el día, con contaminantes, el río de la Reconquista pegado, los basurales, un desastre. Entonces marco el pánico de la gente, el gendarme interno provocado por la dictadura militar, que había generado muchos desaparecidos en el territorio, porque estamos hablando de los obreros ferroviarios de José León Suárez y del ferrocarril de Boulogne, ¿no? Y también de los obreros de la fábrica Ford, de la Panamericana, que habían tenido con su comisión interna un alucinante movilización desde la Panamericana hasta la capital federal en contra del ministro de Economía, Rodrigo, que había alargado un programa que se había ido en la inflación a cualquier cuestión. Entonces, todo esto, bueno, la dictadura vino, reprimió como se le dio la gana y los barrios se dolieron, se autoencerraron las comunidades, las personas no se comunicaron entre sí. Entonces vimos que para generar o apoyar el desarrollo local, apurar, promover, realizar, era necesario la comunicación. Era necesario crear el puente. Era necesario que cada vecino se comunique con cada vecino o vecina, que las de una cuadra se comuniquen con la otra, que los de un lado de la vía se comuniquen con el otro lado de la vía, que los propietarios se comuniquen con los de la vía, que se comuniquen entre todos, porque así no funcionaba para ningún lado. Y entonces lo primero que se nos ocurrió es organizar. Armamos un centro que se llamó, el grupo que organiza, se llamaba el Encuentro Quechua Guaraní. Y este grupo da origen al Centro de Comunicación Popular Renaciendo, que crea como primera pieza comunicativa unas historietas que en vez de los famosos volantes mariposa, que eran chiquititos, con las letras de Olivetti que los vecinos del barrio o no veían o no sabían leer, y no podían leer nada de lo que Pito decía ahí, y entonces las letras grandes, dibujo, el perrito que levantaba la pata, y decía, yo voy, no, vos no te toca cuando te vacunen, sí, vos lo dices así, que generaban gracia bajo una necesidad concreta en el territorio, que se había fundido el motor del agua, que un grupo de vecinos que apoyaba y que pagaba la cuota del motor del agua, no, eran las primeras fracciones de la villa, estaban muy enloquecidos. Bueno, nosotros propusimos este encuentro, se armó una impresionante asamblea, la gente vino, si llueve acá, si no llueve allá, la gente vino toda, tenemos un recurso que nos había provisto alguna organización religiosa, Diaconía, de Holanda, que sé, de Bélgica, no me acuerdo, tenemos este recurso para poder realizar una actividad algo. Nosotros queríamos generar un medio de comunicación territorial, lo pusimos a disposición de los vecinos quisieron comprar el motor del agua y nosotros nos quedamos con la leche acá de que no podíamos hacer la revista porque los vecinos dijeron, esta es nuestra necesidad, esto es lo que queremos, la gente dijo lo que quería para sí, y esa fue la primera ruptura que se dio entre los organizadores del encuentro Quechua Guaraní y entre la misma gente que se animó a decir lo que quería,
y nosotros que tuvimos que comernos nuestra palabra y escuchar la voz de esta comunidad que tenía esta necesidad básica. Ahí, ¡tac!, enseñanza para ambos lados. A partir de ese momento sale la revista, comienza el desarrollo local, se arman un montón de cuestiones, no las voy a contar, tienen que ver con el territorio, pero sí lo que les voy a contar es que las mujeres participaban de una manera sumamente activa, impresionantemente activa, estaban en todo, había que organizar, por ejemplo, las cuadrillas que iban a hacer los cruces de vereda, o había que hacer un festival para comprar bolsa de cemento y hacer los cruces para que los chiquitos crucen y las mujeres embarazadas crucen por ahí. Bueno, las mujeres hacían todo. Los hombres solo se sentaban, hablaban, sus grandes estrategias políticas universales, porque ellos eran los amos de la nada misma, una población totalmente de las provincias, que tenían que estar en Buenos Aires, en el primer cordón del conurbano bonaerense. Dicen que el norte, el partido de San Martín, para nosotros es el culo del mundo, el partido de San Martín, los hombres estaban ahí dominando todo y las mujeres deberían estar en silencio, laburando como negra o como yo que soy negra. Entonces al final, las mujeres comenzaron a empoderarse, eran todas mujeres jefas de hogar, que se ponían al hombro a sus hijos, se ponían al hombro la crianza, se ponían al hombro la mejora de su propia casa. Hicimos contactos con Cáritas, con el famoso programa Construyamos con Esperanza, se hicieron los grupos, se hacían ladrillos. Las mujeres, todas las mujeres. Entonces las mujeres que laburábamos como locas dijimos, ¿qué pasa? No somos presidentas, no somos secretarias, no somos ni siquiera primer vocal. Somos nada, somos la nada misma, pero laburamos como negras. ¿Cómo puede ser? Entonces ahí empezamos a armar un quilombo total y lo primero que surgió fue la escuela, ¿no? A todo esto ya venía la revista Renaciendo, creó una revista que llegó a tener 2000 ejemplares, se vendía casa por casa, megáfono en mano, alumnos de las escuelas, vecinos, hola vecina, salió la revista Renaciendo, todo así, ¿no? Y se vendía en australes, era autosustentable y la hacíamos a mano, dibujábamos con stencil, teníamos mimeógrafos, fue un laburo del año del pirulo, ¿no? Bueno, finalmente todo esto motiva a que se arme una revolución interna adentro de las organizaciones sociales de fomento tradicionales, la junta vecinal que se estaba formando para romper lo que era la estructura poderosa de los empresarios de la sociedad de fomento y para meter una cuña dentro del municipio sobre que reconozca juntas vecinales de gente que no es propietaria, como son las personas que, entre comillas, usurpan las villas de emergencia, ¿no? Los terrenos que están en la villa de emergencia. Bueno, el trabajo por el reconocimiento, la necesidad de encontrar lugares de cobijo para nuestras mujeres que corrían mañana, tarde y noche por todas partes para que tuvieran un lugar donde comer, un lugar que nos cuide, que nos ayude a hacer la tarea, etcétera, etcétera. Y en esto de la unión de los territorios, resulta que armamos una escuela, armamos un jardín en la zona, y las de la villa les agarró la envidia y dijo, sí, porque ellas sí, nosotras no. Entonces armamos una organización social que se llama Asociación de Mujeres La Colmena, que se fue gestando en todo este proceso del empoderamiento de las mujeres y la necesidad de buscar un lugar donde, además de laburar como negras, tengamos el primer bastón de mando del lugar de rubias y blancas, por decir algo, en contra de las negras, digamos. Entonces, ahí se armó esta cuestión muy importante, se generó este espacio, se crea la radio comunitaria, se da una finalización de la revista Renaciendo, porque esto de caminar barrio por barrio, casa por casa, ya no daba más. Se hace toda una investigación de cómo sale la radio, salió en el 88, el 20 de marzo del 88 sale la radio comunitaria, FM Reconquista, y yo, que soy la más vieja, digamos, doy el pie fundamental. Y siempre digo que hay una historia en torno a eso, ¿no? Porque nosotros invitamos a la gente, mirá el valero que tenemos, ¿no? Invitamos a la gente, yo estudié en la Crujía con profesores latinoamericanos, con Marita Mata, con Alde, es una cosa impresionante, Telmo Merone, María Clara, un aprendizaje loco para esa época que nos hicieron meter en la cabeza una historia muy loca. Y con Pasquini Durán y Washington Uranga, que tenían un libro sobre el tema de la radio, armamos una serie radiofónica ya antes del 88, que se llamó La Portátil, una radio con historias, porque había portátiles en ese momento. Chicas, no estaban toda la gente tenía las cositas esas en su oído y era para el fútbol, para esto, ¿no?
y nosotros poníamos la radio en un lugar donde en general tenían grandes aparatos, y cuando anunciamos a través de la revista Renación que salía la radio, la gente salió toda a la calle, como si fuera una radio de bocina parlante, que ya la habíamos eliminado. Y entonces nosotros, en vez de transmitir de la radio, la gente en la puerta tratando de escuchar, nosotros como locos buscando parlantes a ver si podíamos de alguna manera resolver el error que habíamos tenido. Y yo decía que era como en Amarcord. No sé si vieron una parte de la película Amarcord cuando esa pueblada que va al mar se mete en los botes porque va a pasar un transatlántico. ¿Sí? Entonces la gente pasa como loca a medianoche, a la madrugada, y eran pescadores, y mira cuando pasa, y acá lo mismo, ¿no? En un barrio donde todas las casitas casi eran más petizas que las personas, porque es un barrio de Villa Emergencia, una torre de 30 metros, ¿me entendés? Arriba de la torre, la antena y una bandera y qué sé yo qué. La gente decía, no, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo es esto? ¿No? Bueno, primer programa de radio se llamó la revista radial vespertina Todo un poco, por supuesto que la llevé adelante yo, y tenía una de sus páginas. La página era Entre Nosotros. Desde el primer día de la radio, en la primera revista radial, primer programa central de la emisora, una página dedicada a las mujeres y a sus derechos. El resto era ver cómo podíamos reconstruir esa identidad, arrancar el provinciano vergonzante al cual había sido sometido por la fobia, por el odio del bonaerense, del capitalino, de que toda gente que venía era un extranjero, digamos, ¿no? Lo mismo que el resto de las migrantas hoy, ¿no? Entonces, volver a reconstruir la identidad de Entre Ríos, de Formosa, del Chaco, de acá, ¿no? Armando grandes guitarreadas y difundiéndolas por la radio, y se armaban unas cosas hermosas, ¿no? Y la gente volvió tanto con su cultura, reconstruyó, se encontró con su identidad. Las mujeres conscientes de su poder, dueñas de su lugar, con una casa propia, con una asociación, con personería jurídica, con un jardín propio, con otro jardín más allá, del lado de la parte del asfalto. Y ahí, ya más en profundidad, lo primero que se nos ocurre es hablar de lo primero que las mujeres vienen a nuestra casa de la Mujer La Colmena a pedir, no solamente ayuda económica ni nada, sino a denunciar hechos de violencia. Y ahí fue la primera inexperiencia. Yo siempre la cuento porque es muy divertida, pero viste, había que pasarla en ese momento. Las mujeres entraban y contaban su historia, entonces toda mina que entraba en la casa de la mujer, con su sola presencia por entrar a la puerta, estaba denunciando a su marido violento. Y entonces nosotras que difundíamos eso de inexpertas, no sé, de qué sé yo, después nos corrían los tipos para cagarnos a palo por todos los pasillos de la villa y salíamos corriendo por todas partes para protegernos. Bueno, eso nos dio muchas enseñanzas, por un lado, y por otro, comenzamos a ser más inteligentes, comenzar a ser más prudentes, y hasta hoy, ese tema, el tema de la violencia, antes era familiar, doméstica, hoy es violencia de género, ¿sí? Y el abuso y el maltrato infantil son los ejes de nuestra construcción diaria, segundo a segundo. Así como ha contado el caso de esta compañera, de esta muchacha tan maltratada por el Estado, por las comunidades allá en el sur, nosotros también tuvimos un femicidio el 10 de diciembre de una pebeta de nuestro grupo de danzas, y bueno, digamos que esto se vuelve constantemente, esto es permanente, ¿no? Es decir, cómo hacer para que esto no vuelva a suceder, cómo hacer para que cada vez más de nosotras tengamos el valor de acompañar, porque hay que acompañar, hay que poner el cuero, no solamente hablar por la radio, hay que involucrarse y poner el lomo, hay que salir con las compañeras, hay que enfrentarse a estos hijos de puta, hay que marcarlos y hay que escracharlos, pero eso indica un peligro muy grande y hay que tener un lomo bien preparado para poder, digamos, sostener de alguna manera tantos años en el tema. No nos terminan matando todavía, no nos terminan matando, ya nos hubieran matado hace rato, porque hemos intervenido en muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en síntesis, yo quisiera
contar así dos cositas, ¿no? Como una de las compañías en un proyecto que se llamó Palabra de Mujer, ¿no? La palabra y de mujer, Palabra de Mujer. Estábamos con la Fundación Alicia Moró de Justo y un grupo de expertas, de las primeras fundadoras de los encuentros nacionales de mujeres, porque éramos así como locas de los territorios más pobres que tuvimos desde el principio, y también desde el principio peleando, 90 y pico, esto, lo otro, 2000 y pico, así que siempre luchando por el tema de cómo se puede legalizar las radios comunitarias, estando en el grupo de medios, después en el de educación y después ahora estábamos en los de violencia de género, ¿no? Pero bueno, en aquella oportunidad hicimos este proyecto que se llamó Palabra de Mujer, que tuvo muchos premios a nivel nacional, vino gente de gobernadores o presidentes de países latinoamericanos a observar. Estaba la Pimpi Colombo, que era la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, anteriormente estaba la Virginia Fraganillo y otras compañeras más, y en la provincia estaba la Marta Riola, en seguridad, y también fue yendo por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires este proyecto que se llama Palabra de Mujer. Hay uno de los spots que dice, una de las compañeras, Carmen, dice, en los hospitales el silencio es salud. ¿Viste la imagen esa, no? Pero adentro de las casas el silencio alimenta la violencia. No te calles, pedías la plan, no empezás. Ese es un spot, ¿no? El otro spot era, hay una linterna, hermano, no puedo dormir. Se empezaban ruidos de música, ¿no? ¿Por qué no puedo dormir? Hay mucho ruido, la música. Eran las 2 de la mañana, no lo puedo creer. ¡Ay, es el vecino otra vez! Y se ve que se levanta la mujer, arrastra, ¿no? Él sale, abre su puerta, va al vecino. ¡Vecino! 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 Y el tipo, ¿qué quiere? Le dice, ¿no? Vecino, son las 2 de la mañana, ¿por qué no baja la música? No se puede dormir, mis niños no pueden dormir, están llorando. ¿Y a usted qué le importa? ¡Pum! Cierra la puerta. Y al otro día, como es un tipo campo, ¿viste? Que se va el gallo, no, el gallo, qué sé yo, y la mujer barre para sacar las hojas de la vereda. Viene la otra vecina. Che, qué cara tenés, pero ¿qué te pasa? ¿No dormiste bien? ¿Qué voy a dormiros al vecino? Puso la música a todo lo que da y no nos dejó dormir. ¿Y vos sabés por qué hace eso? Claro, para escuchar los goles del partido. No, hace eso para pegarle a la mujer y que nadie se entere. Después dice, una intervención a tiempo detiene el golpe, se puede salvar una vida. Bueno, es un paquete, ¿no es cierto?, de avisos con la campaña en contra de todo tipo de violencias que se hizo y que tuvo una gran repercusión y que sigue sucediendo, ¿no? Porque ahora parte de esos spots van a parar a Ibercultura Viva en un proyecto que estamos llevando adelante con Diego Jaime, Cristina y con la gente de la Guairuro, de Jujuy. Lo hace Raúl Bermúdez por nosotros y después cuando llegue el momento de formadores también pondremos estos spots ahí y compartiremos con los compañeros de la película. Pero no sé si me querés preguntar algo o cómo. No, agradecerte porque sabíamos que estábamos en unos días ahí bastante complicados, con Margarita, muchísimo trabajo y accedió a contarnos, ¿no? Un poco la experiencia que tiene la organización, la radio, una radio que también pertenece. Cierra así. Hoy La Colmena, estamos en pandemia, ¿no? Hoy La Colmena llegó el primer mes de la pandemia a entregar 1.350 viandas, ¿sí? Porque nadie en todo el territorio hacía un pomo. Nuestras compañeras, la mayoría son casi como 30 docentes, algunas docentes, profesoras, otras docentes comunitarias. Hemos co-creado una carrera con la Universidad Nacional de San Martín, una tecnicatura universitaria superior en socialización y desarrollo de la primera infancia, de la cual todas nuestras compañeras estuvieron ahí, otras no siguieron los profesorados o licenciaturas aparte, porque tenían sus modalidades propias de aprendizaje, ¿no? Luchamos, también que hemos luchado por el tema de la radio, luchamos para que se reconozca el carácter comunitario de la educación que nosotras impartíamos, porque no queríamos que hubiera solamente una educación estatal y una educación privada. Queríamos que se reconozca esta modalidad de educación que nosotros impartíamos, como tantas otras organizaciones de los territorios.
Y finalmente, en septiembre, así cuando nos reconocieron la licencia, también reconoció la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires la educación de carácter comunitario que tienen nuestros establecimientos. Ahora hay que luchar para que le garpen a las maestras, porque es una joda que se llevan todos los lujos y todas las parafernalias, y nosotros seguimos con un solo cargo que pasa la Dirección Provincial de Escuelas, la Dirección Provincial de Educación Inicial, el único cargo que nos agregó, porque 2 cargos anteriores venían del año 2011, que lo habíamos logrado luego de una larga lucha. Pero además tenemos la Casa de las Niñeces, como decimos, de 6 a 12 años, 140 pibes. Tenemos 170 jóvenes en el reunión comunitaria. El centro juvenil de 40 jóvenes, de los cuales casi 30 y pico conforman la orquesta estable, que es la orquesta juvenil de la radio FM República. Además, el grupo de mujeres que trabaja el tema del comedor, la radio comunitaria, el grupo de teatro, el grupo de danzas, los grupos de cocina, el grupo de percusión. Pero es un sinfín, es un mundo de actividades que se junta, que se reúne, ¿no? Y se conecta y se pega a la red de la Radio Reconquista, que está unida a un área muy larga que va desde la Ruta 8, donde empieza 3 de febrero, hasta la Panamericana, donde termina el partido de San Isidro, el Bajo Bulón. Toda la parte más pobre casi de San Isidro y de San Martín es una gigantesca franja que está bordeada por el río de la Reconquista, que tienen los fondos, en el caso de San Martín, el SEAMSE, que contamina todo, y estamos unidos con tripa y corazón con esto que se llama la Mesa Reconquista, que lo conforman un montón de organizaciones de este territorio, entre las que se encuentran la cooperativa Bella Flor y 8 de Mayo, que son recicladores y que tienen lugar adentro del SEAMSE, que ahora volvieron a recuperar su trabajo, bibliotecas populares, la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de San Martín, grupos de mujeres del Teatro Sani, bueno, de todo un poco como en botica, y es muy importante saber ¿no? Saber que uno no está solo, está siempre sostenido por un conjunto, y que si uno tiene un problema enseguida se comunica con otros, así como nuestras redes nacionales, con Foro Argentino de Radios Comunitarias, y como también con la Organización de Chicos del Pueblo, con los que estamos, y otros grupos de mujeres también. Y eso era lo que queríamos, ¿no? Con Margarita y con la experiencia que ella trajo hoy para compartir, ¿no? Estas redes, estas organizaciones que tienen también sus propios medios para poder contar el trabajo que vienen haciendo, y también trabajando con niñas, ¿sí? De diferentes edades. Así que le agradecemos nuevamente a Margarita Palacios. Gracias, Margarita. Primero recordarles, antes de seguir, estamos casi en la segunda parte, atravesando ya la última horita de lo que es este encuentro final. Recordarles la pregunta que nos convoca para un cierre colectivo. Nos parecía más interesante poder cerrar con la intervención de cada una y cada uno de los participantes que formamos parte de estos encuentros. Recordemos desafíos que nos estamos llevando a nuestros medios, organizaciones y territorios a partir de estos 4 encuentros que hemos atravesado. Segunda parte de lo que es estas 2 horitas, y nos parecía interesante poder hablar de otra de las identidades fundamentales que tenemos en nuestros medios comunitarios, que tiene que ver con la radio educativa, con la radio escuela, procesos de formación de comunicación que damos y que además tienen impronta feminista. Las radios comunitarias son espacios abiertos a propuestas educativas de las comunidades, y la pandemia, nos parecía súper interesante poder hablar en tiempos de pandemia cómo ese lazo entre espacios de educación y los medios comunitarios, los medios del territorio, los medios barriales, se han estrechado mucho más en tiempos de pandemia. Hoy se da de que las escuelas, los jardines, los espacios de educación popular y comunitaria hacen programas en nuestros espacios, hacen programas para acompañar, para educar y para entretener. Hoy, al finalizar este encuentro, vamos a estar enviándoles un correo. Ahí nuestra compañera Martina va a estar enviándoles un correo a cada una de las direcciones que nos han dejado en estos
últimos tiempos, poniendo un poco a disposición cada uno de los materiales que hemos consultado en estos encuentros y por sobre todo en el día de hoy, y vamos a poner a disposición una de las notas de la agencia Farco en la que un poco se repasa y se da cuenta de cada una de las experiencias que hemos vivido como radios con impronta educativa a través del programa Seguimos Educando, que es un programa que surge en tiempos de pandemia para garantizar el derecho a la educación de todas, todes y todes, ¿sí? Se da de que muchas de nuestras niñeces y nuestras infancias no pueden acceder a la educación formal porque no cuentan quizás con internet, con una computadora, con un celular, y ahí aparece lo poderoso de nuestro medio, ¿no? Lo poderoso de poder contar con una radio en nuestra casa, que nuestro vecino, vecina, vecine cuente con una radio y poder acceder a una currícula de la educación formal. Y subrayo lo de educación formal porque me parece interesante luego trazar un paralelismo con lo que muchos y muchas hacemos en nuestras radios, que es la educación popular y comunitaria. En ese caso, entonces, vamos a dejar un link de la agencia Farco, finalizado este encuentro, para que puedan acceder a las experiencias que hemos recogido en esta breve nota para que también demos cuenta de cada uno de los espacios que se van dando en nuestras radios, que no solo tienen que ver con comunicar lo que es noticiable, sino también con comunicar procesos de formación, en este caso de la educación formal. Otro de los espacios en los que nosotros podemos dar cuenta de la identidad educativa de cada una de nuestras radios es la gestión de los talleres que nos damos hacia adentro de nuestras radios. Talleres que son otro modo de las radios comunitarias para la garantía del derecho a la educación. Pensamos a la radio educativa como un espacio transversal a las edades de las personas. Y ahí nos tiramos una pregunta y nos parecía interesante poder repensarla entre todos quienes estamos acá, de si existe la radio educativa para adultos, ¿no? Cuando una piensa en la radio educativa, automáticamente pensás en las niñeces y adolescencias. Sin embargo, nuestras experiencias en nuestras radios dan cuenta de que eso sobrepasa las edades de formación formal. ¿De qué estoy hablando? De algunas experiencias que se dieron en nuestras radios comunitarias que tienen que ver con procesos de alfabetización a adultas mayores, adultas que resultan madres de varios hijes, que en algunos casos acompañan procesos de formación, y por un momento pensar en que una mamá o alguna compañera, mujer, diversidad que atraviese proceso de crianza con algún niño, pensar en una mujer que no está alfabetizada, pensemos cada uno de los conflictos que se atraviesan, ¿no? Para poder acompañar esos procesos de formación para les hijes, les niñes a cargo. Ahí aparece, ¿no? Esa manera que tenemos las comunitarias no solo de comunicar, sino de comprometernos con las problemáticas que atraviesan nuestros barrios, nuestras comunidades. Desde FM Gallo Rojo, una radio de Barrio Obligado, una radio del conurbano bonaerense, atravesaron esta problemática de mujeres a cargo de niñeces, de compañeras, de adultas mayores que no habían atravesado el proceso de alfabetización, de que por distintas cuestiones la garantía del derecho a la educación no estaba dada en esa comunidad. Se atravesó el proceso de alfabetización, eran mujeres que no sabían ni leer ni escribir, a través de la radio. ¿Cómo se dio esto? Se encontraron con temáticas que les interesaban, por ejemplo, la plantación de algunas hierbas, de algunas plantas aromáticas, y a través de ese proceso aprendieron a leer y a escribir, con educadoras, que son también comunicadoras populares, y que a través de esas producciones, ¿no? Se encontraron con propiedades de plantas que podían de un momento a otro, y con mucho acompañamiento por parte de las compañeras que le ponen cuerpo al centro comunitario, pero también a la radio, atravesando procesos de aprender a leer, luego de aprender a escribir, ¿no? De aprender a leer para la radio, que es otro proceso. El de formarse para leer a un micrófono es otro proceso. Realmente quien se ha encontrado frente a un micrófono sabemos que no es lo mismo que leer para una hacia adentro de su hogar, y luego encontrarse empoderadas con que esas producciones se volvieron parte de la artística de una radio, ¿no? El escucharte como doña de barrio, como compañera, como mamá, como persona a cargo de tus hijos, de tus niñas, con que tu voz, tu producción y tu proceso de aprendizaje estaba en esa radio comunitaria, ¿no?
realmente nos enorgullece muchísimo de que las compañeras hayan podido dar esos espacios y también es un ejemplo para muchas y muchos que estamos siendo parte por ahí de los medios comunitarios y que nos encontramos con estas mismas problemáticas y saber de experiencias también nos lleva a poder multiplicarlas. Ese es un punto. Otro de los puntos que nos parecía súper interesante es el taller para niñeces. ¿De qué se trata esto? Bueno, son talleres que sin duda atravesamos desde nuestros espacios comunitarios, desde nuestras radios comunitarias y que llevan una impronta que es distinta a la hora de dar un taller para adultos mayores. ¿De qué estamos hablando? De que efectivamente en esos momentos se debe dar el cumplimiento del lenguaje no sexista, constantemente, pero en estos espacios mucho más, porque nosotros y nosotras estamos participando a través de nuestra práctica comunicacional en la formación ciudadana de esas niñeces y de esas infancias. Tenemos que, y nuestros espacios de formación se llenan y se colman de contenidos de lenguaje no sexista, de valores de inclusión comunicacional a la hora de comunicar a las niñeces y por sobre todo de acompañarles en el camino radial, ¿sí? Por sobre todo nos parecía interesante resaltar que a la hora de estar al frente de una radio comunitaria, al frente de un programa o quizás de un taller como nos toca a muchas de las que formamos parte hoy de las radios comunitarias, no lo hacemos de copadas que somos, sino que efectivamente estamos cumpliendo leyes que están vigentes y que deberían cumplirse en cada uno de nuestros medios. La Ley de Protección Integral a Niñeces, a niños, niñas y adolescentes, que es la 26.061, es una de las leyes que protege a las identidades y por sobre todo a los derechos de las niñeces y la garantía del derecho que va más allá de acceder a la educación y a la salud, que por ahí son los principales y los que se nos ocurren en primera instancia. El acceder a la comunicación y a la información, a la cultura, es otro de los derechos fundamentales en las niñeces y que desde los centros comunitarios y desde las radios comunitarias nos damos. Otro de los espacios y en realidad de las leyes son la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que queríamos repasar un instrumento que crea esta ley, que es el Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia, que es otro de los organismos que promueve, ¿no?, el acceder a la comunicación como derecho desde nuestras infancias y niñeces. Y ahí estamos nosotros y nosotras en procesos de formación y talleres para garantizar esto. En los últimos tiempos hemos escuchado, y en realidad hoy vamos hablando más que de lenguaje no sexista, de lenguaje inclusivo al que accedemos a través de la educación sexual integral, que también es una ley en nuestra provincia y nuestra nación y que desde nuestros espacios vamos multiplicando. Hoy decíamos con Gise que para nosotras quizás es difícil, quienes tenemos algunos años, quienes ya atravesamos la etapa de la niñez, de la infancia, es más difícil salir de lo binario del lenguaje, ¿no? Es sencillo para nosotros hablar de masculino y femenino. Sin embargo, hay muchas identidades que no se sienten incluidas en eso. Nos parecía como fundamental que a la hora de brindar un taller a las niñeces tiene que estar el lenguaje inclusivo, porque del otro lado hay niñeces que van explorando en cuanto a su identidad. Y ahí se juegan dos leyes sumamente importantes, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Identidad de Género, la 26.743, ¿sí? Ahí entonces estas dos leyes que aparecen como fundamentales y que deben atravesar nuestros procesos de formación y que de hecho lo atraviesan desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y también desde nuestras radios en particular, que atravesamos procesos de formación y que los brindamos para que nuestras niñeces accedan, ¿sí?, a cada uno de los micrófonos que forman parte de nuestras radios. Esto rompe con la comunicación adultocentrista que en muchos casos prima en las radios y medios de comunicación. Que los niños y niñas accedan a un micrófono con una formación de producción, edición
cuestiones técnicas, deja que ellos luego introduzcan sus contenidos y sus ideales y sus concepciones de la vida, que nos parece como fundamental. En ese sentido tenemos la palabra de nuestra compañera Patricia Palacio, a quien queríamos compartirle. Ella es educadora popular y comunitaria de un centro comunitario, además es comunicadora popular y hoy es multiplicadora de talleres de comunicación con niñeces. Ahí dejamos y agradezco muchísimo a Robertina, que es compañera de Farco, que hoy nos está ayudando. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Patricia, trabajo en un centro comunitario que se llama Rodolfo Coronel, que lleva el nombre de un vecino del barrio, en la zona de Cuartel Quinto Moreno, que queda en Buenos Aires. La experiencia que veníamos a compartir colectivamente con ustedes, y agradezco la oportunidad, tiene que ver con haber podido en esta situación de pandemia realizar un programa radial con niños, niñas, niñes en edad escolar. En el centro comunitario realizamos actividades mayormente con infancias desde que nacen hasta alrededor de los 5 años, y cuando egresan del espacio siguen realizando actividades pedagógicas en complemento a la escuela. Entonces tenemos una continuidad con algunos de los grupos de los niños, niñas, niñas egresadites. En esta oportunidad queremos compartir un programa radial que se llama La Voz de la Niñez. Es un programa realizado vía WhatsApp con algunas de las infancias que más se engancharon con la propuesta. Las edades que tienen son alrededor de 7 a 11 años, y bueno, y fuimos armando a través de mensajes de WhatsApp un programa que cuenta con exclusivamente sus voces. En general, por lo que las experiencias que hemos transitado, siempre la voz de la persona adulta es la que más se escucha en los programas radiales que trabajan sobre o que dicen algo sobre las infancias. Un poco con la idea de romper el adultocentrismo es que surge esta posibilidad de darle la voz a las infancias. Me pareció muy interesante porque cuando les propusimos a las infancias a través del juego realizar este programa de radio, rápidamente la elección del nombre del programa tenía que ver con este deseo que también como educadores queríamos, ¿no? Y por eso me parece muy significativo el nombre que han elegido las infancias para el programa radial, La Voz de la Niñez. Y otra de las cosas que me parece que es interesante y valiosa en la experiencia es que como cada vez que hacen la apertura tienen como un arranque, ¿no? Y siempre una de las infancias dice La Voz de la Niñez desde Cuartel Quinto al mundo. Como es importante estas raíces, digamos, desde dónde estamos hablando, que es desde Cuartel Quinto, desde el conurbano, desde una zona que es súper pluricultural, porque hay muchísimas infancias de muchos países alrededor, digamos, no solamente Argentina, sino que hay comunidad paraguaya, boliviana, peruana, y que está representada esa infancia en los distintos programas radiales. Entonces, en principio, para arrancar, quería compartirle eso, que me parece que si le damos la voz a las infancias, tienen mucho para decirnos y que es importante corrernos como adultos y dejarles el lugar para que ellos, ellas se puedan manifestar con sus voces, con sus gustos, con sus preguntas, con sus intervenciones. Por el otro lado, me parece muy importante la experiencia de haber incorporado en alguno de estos programas la temática de ESI, Educación Sexual Integral. ¿Por qué? Y porque en general en el taller, digamos, en los talleres que realizamos en el centro comunitario y en el espacio comunitario, tratamos de implementar la ESI hace mucho tiempo, inclusive tratamos de implementar educación sexual y antes que exista la ESI. Sin embargo, o sea, esto fue un desafío y sigue siendo un desafío, cómo trabajar con esa familia que cría a esta infancia
que no tuvo ESI cuando iba a la escuela o cuando fue una infancia. Entonces es muy interesante esta situación que nos va como a compartir un poquito las realidades que tenemos y los desafíos que tenemos que afrontar como educadores populares y con esta perspectiva de género que le queremos dar, ¿no? Así que ese es el segundo, tercer desafío que se nos viene planteando en función a cómo hacemos para acompañar que esa infancia que está manifestando un montón de cosas y que está sintiendo un montón de cosas y que las quiere expresar, después se encuentra con una familia que por falta de educación sexual integral, por falta de perspectiva de género, de una educación en cuanto a la diversidad, empiezan esas confrontaciones en el núcleo familiar o en el núcleo comunitario con el que viven. Así que bueno, realizamos a través de uno de los programas, ahora ya llegamos al número 2, que sale esta semana, uno de los programas, el primer taller radial de ESI, donde en la mayoría son inquietudes de las infancias. Si bien hay una intervención de una persona adulta, que en este caso soy yo, se trata de poder ir abordando las temáticas propuestas, pero desde sus propias experiencias, desde haber transitado por su cuerpo alguna de las situaciones o también de poder recordar cómo es o qué es lo que viven en su entorno con respecto a la temática. Así que desde esa experiencia, partiendo siempre de las experiencias concretas, cotidianas que tuvieron, pero también incorporando otras vivencias, es que podemos reflexionar, criticar y fomentar derechos. En la experiencia que tenemos como educadores populares y con la temática de ESI, es que las infancias vienen tirando cosas que te dejan reflexionando todo el tiempo. Solamente necesitan ser escuchadas esas infancias. Por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, muchas de las infancias no tienen ninguna resistencia con ese tema, al contrario, les sale muy fluidamente el lenguaje inclusivo y muchos y muchas de nuestros educadores o educadoras no es así, por más que hayan tenido un montón de talleres de ESI. Entonces, hay un montón de situaciones que nos vienen como a incomodar, ¿no? Me parece que estas infancias vienen a incomodarnos y nosotros como adultos, como personas que estamos en este proceso de acompañamiento pedagógico, tenemos que revisar, reescuchar y llevarlo a una reflexión para evitar errores graves en el acompañamiento. Me parece que también otra de las cosas interesantes que tiene esta experiencia es que empiezan a abrirse un montón de problemáticas, ¿no? Empiezan a plantear preguntas que están en sus casas y que nadie se las responde, ni siquiera la familia o ni siquiera el docente o la docente con el que cada tanto tienen alguna charla virtual, y mucho menos la televisión o las redes sociales, que sabemos que muchas veces no está buena la información que se les otorga o que se les brinda. Entonces empiezan a aprovechar esos espacios para poder llevar adelante sus inquietudes. Eso me parece muy interesante y que a través de el armado de este pequeño tallercito vía WhatsApp fueron surgiendo un montón de preguntas y repreguntas a partir de haber escuchado una pregunta de su compañero. Después, por otro lado, me parece que las infancias aprovechan estos espacios de libertad cuando nosotros le brindamos esos espacios de libertad para poder manifestar, para poder denunciar lo que les está pasando. Y también afirmar que eso que ellos o ellas estaban creyendo que estaba mal, era así, estaba mal. Por ejemplo, en algunas situaciones que nos han sucedido, algunas infancias han denunciado que en su escuela no tienen talleres de ESI, o que la maestra cuando se enoja deja de hablar del tema, o que la mamá del papá no le gusta tanto que se hable de este tema, o han denunciado, por ejemplo, que una infancia les había manifestado en el término de confianza, de amistad que tenían,
que era una infancia trans y que en la casa no se le permitía. Entonces empiezan las infancias a manifestar cuando tienen un espacio, ¿no? Un espacio seguro, un espacio donde sienten que pueden manifestar estas preguntas, estas inquietudes, y aprovechan y tiran todo lo que tienen para que nosotros podamos acompañar ese proceso. Y en la mayoría de estas situaciones lo que vemos nosotros como educadores populares, que el primer problema no lo tienen la infancia nunca, sino que la tienen esos adultos o esas adultas que irresponsablemente no se están formando en ESI y también tienen atrás a un montón de mitos, prejuicios, mandatos patriarcales y heteronormativos que hacen que estas infancias lo estén padeciendo. Bueno, por otro lado, y como con esto voy a cerrar, los niños, las niñas, las niñas tienen muchas cosas para decir, son buenos receptores de propuestas creativas y son buenos motivadores de crear cosas nuevas. Hay que simplemente darles el espacio, correrse del lugar de adulto, de adulta, que lo sabemos todo y que le venimos a presentar todas las respuestas. A veces no hay respuestas, hay que compartir y esperamos que esas respuestas que les damos sean realmente responsables, saludables y en un entorno donde se respeten sus derechos. Estas infancias de las que les hablo, todas tienen menos de 14 años, o sea, que todas estas infancias nacieron ya con la ley de ESI. Sin embargo, muchas de ellas han manifestado haber tenido su primer taller de ESI en el centro comunitario. Lo cual eso demuestra que todavía, aunque la ESI haya sido una ley muy importante para nuestro país y para el mundo, porque también muestra precedentes para otros países, no se está implementando de la manera adecuada y con la urgencia que requiere. Además, tenemos que sumar que está la ley de identidad de género que tampoco se conoce y que estas infancias están manifestando en los espacios que no se les respeta su identidad de género, que se le impone una identidad de género, que se le impone, ¿no?, una norma, y que me parece que estas infancias cuando tienen el espacio lo pueden plantear, lo necesitan plantear, y el problema siempre somos las personas adultas. Así que con esta pequeña reflexión quería compartirles, quería animarles a que escuchen los programas, son varios programas, cada programa toca una temática diferente, hemos charlado con infancias de otros países que nos han enriquecido un montón, y que tratamos de todo el tiempo que sea la mayor cantidad de tiempo la voz de la infancia y corrernos nosotros, los adultos, de ese lugar. En el caso de que podamos estar en el programa de radio, que seamos invitados de estos niños, niñas, niñas, y que no seamos protagonistas, que la protagonista, el protagonista, le protagonista sea la infancia, y una infancia libre, una infancia feliz, una infancia sin violencia. Bien, ahí teníamos entonces esta experiencia que es sumamente valiosa, ¿no?, que nos compartían ahí desde este centro comunitario, que es el Centro Comunitario Rodolfo Coronel, que se encuentra en Moreno, en Cuartel Quinto, y trajimos un pedacito de esas experiencias que se tradujeron cada uno de estos talleres, estas formaciones en piezas radiales. Trajimos 2 nada más para que escuchen y que realmente son sumamente valiosas. Ahí Robert nos va a hacer escuchar entonces parte de lo que eran estas 2 producciones, esta campaña que realizaron en torno a la educación sexual integral. La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad. Nuestra tía Marisol es muy buena, es una chica trans, es una tía muy linda, muy buena y muy hermosa. Nuestra tía Marisol es muy buena porque a pesar de todos los insultos que le decían, ella siguió luchando para que no le digan más cosas, y el día de hoy ya está más poderosa,
ya no tiene más miedo de enfrentarse y bueno, eso es lo que piensa nuestra tía Marisol. Ley Nacional 26.150. La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad. Hay secretos y secretos. Es mejor contar a un adulto los secretos que nos hacen sentir mal. Nadie te puede tocar las partes privadas porque eso significa abuso. Si una persona va a tu casa y te toca las partes privadas, vos tenés que ir a un adulto que confíe en vos y decirle lo que pasa. O si no, si alguien te abraza y va bajando cada vez más, vos tenés que decirle a alguien que vos creas mucho en él. Ley Nacional 26.150. Bien, esto es una producción que se hizo en torno, ahí la veo a Margarita que nos hace seña de aplaudir, en lo que es el marco de un programa para niñeces hace 5 años, Niñez en Revolución, que hacemos desde la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento y que compartimos, ahí en un ratito vamos a estar leyendo, voy viendo que van surgiendo ahí algunos mensajitos en el chat, y que realizamos entre varias radios comunitarias, entre varias comunicadoras y educadoras populares, y es absolutamente valiosa esta situación. Primero vamos a poner una plaquita, Robert, para dar paso a lo que son las últimas 2 intervenciones, radios con perspectiva y con, en realidad, impronta de identidad migrante, ¿sí? Que obviamente tenemos en nuestro foro argentino de radios comunitarias, y también nos faltan algunas con impronta de pueblos originarios. En un ratito ahí compartimos para el cierre, ¿sí? A quien está hablando que no llegó a ver. Vamos a ir con esto y al final compartimos, ¿sí? Bueno, la idea, ahí vamos, sí, la idea de lo último, sí, que queríamos abarcar son las radios con identidad migrante y pueblos originarios, sí. Hay hoy que casi la mitad de las personas migrantes del mundo son mujeres, sí. Esta población está marcada por la falta de acceso a los derechos básicos, salud, educación, trabajo y obviamente la comunicación. La Constitución Nacional y la Ley 25.871 establecen los derechos y obligaciones para todas las que quieran hacer suya nuestra patria, y para ello debemos facilitar desde el gobierno y los mecanismos necesarios para acceder a los derechos y hacer cumplir las obligaciones. En el día de hoy un poco tratamos también de visibilizar la diversidad que hay dentro de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y hemos compartido diferentes experiencias de radios que hoy tiene la red. Una de ellas, una de las experiencias es Integración Boliviana, que nace del Centro Cultural Boliviano ya por el 2009 como necesidad y nucleamiento de bolivianos, bolivianas, migrantes en Argentina, buscando un espacio de encuentro, de asesoramiento y de contención para los bolivianos recién llegados a nuestro país. Y en 2014, hace muy poco, nace la emisora con el objetivo justamente de fortalecer esta identidad. Y hoy tuvimos la posibilidad de compartir un poco ahí la experiencia de Norma Torres. Ella es una de las referentes de la radio, del espacio cultural, y nos cuenta como la importancia de las compañeras en este proceso. Escuchamos a Norma. La Radio Integración Boliviana surge por una necesidad de poder tener nuestras propias voces en una radio. Sabíamos muy bien que los medios grandes no nos iban a prestar los micrófonos. Es por esta necesidad surge nuestra radio, porque hoy en día es lo que hacen todos nuestros compatriotas, las actividades que hacen, políticas, culturales,
Y todos los que están interesados o que tengan ganas de aportar o dar experiencias o ayudar a construir en la radio, siempre la radio está abierta. Y las compañeras, bueno, en ese momento el rol que cumplimos fue fundamental, fue lo económico, que una radio poner en marcha no es fácil. Y lo que nosotros hicimos siempre hacer actividades, ventas de comida o hacer otro tipo de actividades para recaudar fondos, de ese modo armar nuestra radio. Somos el soporte, el sostén de la radio que todos los días pueda salir, porque requiere una radio, hay que mantener, y entonces detrás, para todas esas cosas, nosotros, bueno, hasta el día de hoy seguimos haciendo actividades, por ahí algunas decisiones acompañamos, pero haciendo por ahí exclusivamente un programa o levantando noticias, esa parte todavía nos falta, también un poco de falta de animación, también un poco por ahí que todavía tenemos un poco de nervios. Seguramente muy pronto vamos a tener el propio programa también como mujeres, porque a la vez que bien somos parte de la radio y parte del centro cultural, tenemos una cooperativa, así que nuestro rol más es trabajar como trabajadoras de textil en costura, es lo que hacemos día a día. Entre de eso siempre estamos compartiendo las noticias o algunas actividades la radio que tiene que hacer. En eso sí siempre se va coordinado. Bueno, gracias y no sé qué más puedo decir. Ahí escuchábamos a Norma Torres, ella es integrante, es parte de Integración Boliviana, otra de las radios de Farco. Bien, y nos queda como último espacio a recorrer en cuanto a las identidades diversas que tenemos en las radios y espacios comunitarios del Foro Argentino de Radios Comunitarias y cómo de alguna manera elegimos políticamente cuál es la comunicación que hacemos, cuál es la identidad que cada una de nuestras radios tiene y obviamente tiene que ver con las compañeras de los pueblos originarios que están expuestas a las mismas situaciones precarias y de ausencia de derechos. Queríamos resaltar, antes de darle pie a una compañera que es parte de pueblo originario, que además es comunicadora, sí, originaria, que en 2015 fue la última vez que se censó a las radios de identidad de pueblos originarios, ¿sí? Con la antigua Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en 2015, ese era el último año en el que de alguna manera se emitían licencias a las radios de identidad migrante, que se contabilizaba, que se daba cuenta, ¿sí?, de que existían, de que estaban ahí. Ese era el último momento en la historia de nuestro país. Pasaron 5 años y desde ese momento no se dio fomento a la educación y a la comunicación en términos de las identidades de pueblos originarios y el acceso al derecho a la comunicación. En ese momento se contabilizaban 56 emisoras en 15 provincias de nuestro país, radios que son proyectadas, manejadas y escuchadas por los pueblos originarios, que son fundamentales para fortalecer su cultura, su ciudadanía, y en muchos casos se revitaliza además un contexto de represión constante a lo que es su ciudadanía y su costumbre. Acá además nos interesa resaltar desde una perspectiva feminista lo que las radialistas de los pueblos originarios vienen llevando hacia el último tiempo. Seguramente nos hemos encontrado todos en el último encuentro plurinacional donde las compañeras de los pueblos originarios pujaron el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Hace un año nos llamamos Encuentro Plurinacional, ya no más nacional, entendiendo a la patria grande como un todo. Y vamos a dar entonces paso a una compañera que debía participar, que es parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Zulema Enríquez, que además es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Universidad Nacional de La Plata, periodista indígena. Les vamos a dejar un pedacito de lo que es este video y si alguno quiere acceder al video completo, no vamos a llegar a emitirlo todo, podemos compartirlo por algún drive. Así que escuchamos un pedacito del video de Zulema, ahí Zulema Enríquez, que es parte de Pueblo Originario, comunicadora entonces originaria ella.
están? Bienvenidos a este encuentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro que tiene el objetivo de poder hablar de la comunicación entendida como un derecho humano, pero también desde la comunicación con identidad. Y cuando hablamos con identidad lo hablamos desde nuestras perspectivas, lo hablamos desde la comunicación, desde nuestras miradas como pueblos originarios. Para empezar a hablar de esto es muy necesario poder dar cuenta de los procesos de deconstrucción y de descolonización por los cuales atravesamos los comunicadores durante los últimos años, que tienen que ver con largos procesos también de discriminación, de exclusión que el propio Estado y la sistematicidad ha dado en función de la construcción de la otredad. Para empezar a hablar de esto es necesario partir de la construcción de un Estado o nación. Entender que el Estado-Nación se ha construido en el marco de el exterminio de los pueblos originarios, es decir, hablamos de genocidio indígena. Y cuando hablamos del exterminio estamos hablando de la necesidad de la ocupación territorial y por eso el avance sobre toda la Patagonia, la Pampa bonaerense y también el noroeste argentino. Lo que nosotros conocemos como la campaña del desierto. La entendemos como una política de Estado llevado adelante por la ocupación territorial, pero también con el objetivo de la homogenización de la identidad, ¿no? En función de construir una identidad nacional. Sabemos que los relatos historiográficos y antropológicos de Argentina han dado cuenta de que la identidad nacional es el producto de un crisol de razas. Crisol de razas entendido como esa construcción bajada de barcos europeos. Es muy habitual y muy instalada en el sentido común y en los imaginarios sociales que todos los argentinos somos producto de ese mestizaje de identidades europeas y que en función de eso se ha fortalecido y ha nacido esa generación y esa identidad nacional argentina. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto es fundamental para entender cómo se construye esa otredad, qué significa esto, cómo se ha construido ese otro a partir de la identidad nacional argentina. Es decir, es necesario entender que ese Estado y esa identidad se ha construido en función de eliminar a un otro, ¿no? Los relatos historiográficos, hablamos de la educación, hablamos de la historia oficial, hablamos de las miradas propias y las políticas de los Estados, hablamos hasta del sentido común, nos han enseñado que los pueblos originarios hemos sido extinguidos casi naturalmente. La historia no habla de nuestra presencia a lo largo de todo el proceso de la conformación del Estado-Nación y posterior a eso tampoco. Y esto tiene una funcionalidad y esto forma parte de la necesidad de esos procesos que decimos que debemos descolonizar. En función a eso es que los pueblos originarios en la actualidad estamos invisibilizados en el sentido de la posibilidad de que siempre en las agendas políticas y en las agendas de los medios estamos reducidos a la externalidad, ¿no? Walter del Río, que es un autor que trabaja mucho esto, Diana Lenton, hay muchos investigadores que dan cuenta de esto, justamente lo que dicen es eso, ¿no? Se ha construido una relación de la otredad con el otro a partir de la subalternidad entendida como procesos de relaciones de desigualdad social. Es decir, el ser nacional argentino está construido a partir de diferenciarse de un otro que es distinto. Los imaginarios dicen que todos provenimos de descendencias europeas, que todos somos de piel blanca y además que vivimos en un país y nuestro contexto es esa Europa de Latinoamérica, que nada tiene que ver con el resto de la Avia Yala, que es la América morena, la América latina, la América indígena con sus raíces afro. Digo, estas construcciones son muy importantes porque en definitiva es lo que han marcado a construir los procesos históricos y las narrativas que hay de nosotros mismos. Por eso es tan importante hablar de la matriz de la construcción del Estado-Nación para dar cuenta de esa deconstrucción de nuestras identidades.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hoy hablamos de los pueblos originarios, siempre pensados y reducidos a la subalternidad en función también de la territorialidad, ¿no? Si ustedes un poco indagan y lo saben porque trabajan en los medios, dan cuenta de que los pueblos originarios estamos reducidos a una mirada folclórica y de subalternidad entendida de asistencialismo y de colonialidad también. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pueblos originarios estamos asociados a la folclorización cuando solo existimos en los medios de comunicación para hablar de nuestras vestimentas, de nuestras tradiciones, de nuestras cosmogonías, o para hablar desde el lugar de la mirada de la pobreza, ¿no? Asociada a los pobres niños huichí que murieron en la provincia de Salta, a las mujeres violadas en Chaco por el chineo, que es una práctica discriminadora, misógena, a los cuales las mujeres indígenas sufren, o cuando aparece en el ámbito policial, cuando se habla del pueblo mapuche que está usurpando territorio o está cortando rutas en la Patagonia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la construcción de los pueblos originarios en la agenda mediática también está construida en ese marco de subalternidad. Es necesario entonces desde nuestros medios de comunicación entender por qué se dan estas prácticas, y estas prácticas se dan en función de cómo se ha construido nuestra identidad y cómo identificamos a los otros, a les otros, entendidos como pueblos originarios, entendidos como mujeres, entendidos como les jóvenes, como las personas con determinadas construcciones, rasgos de piel, con determinadas territorialidades, formas de expresarse. Esto es muy importante porque si nos... Bien, ahí teníamos a Zulema Enríquez, que como dijimos, bueno, siempre nos queda cortito el espacio. Agradecemos muchísimo y esperamos que haya sido grato este último encuentro. Ya Gisela cerrando nosotras. Sí, que sí, cerrando este último taller nos ha tocado también, así que por un lado agradecemos a todos aquellos que han sido parte y han sostenido estos 4 encuentros, también invitando para un próximo que va a ser en el mes de noviembre, y agradeciendo a Farco por tenernos en cuenta como radio, como medio regional, para estar presentes y sobre todo con esta temática que de hecho la mayoría llevamos adelante, y también al Ministerio, porque es sumamente importante este vínculo que hemos tenido y que esperemos que se sostenga. Nos parece sumamente importante esta primera participación, acercamiento, y en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, en la que cuando hay voluntades se pueden sostener a pesar de una pandemia mundial que estamos viviendo. Así que también agradecemos este espacio que es sumamente valioso, lo reconocemos y bueno, y agradecemos a todos que estuvieron. Paso a darle la palabra a Cristina Cabral. Ella es vicepresidenta de Farco, también para unas palabras de cierre y para esta consigna en la que estuvimos mencionando a lo largo de este último encuentro. Cristina. Gracias, compañeras. Bueno, como dije en el primer encuentro, era un desafío poder estar en este espacio desde, yo estoy en Viedma, en Río Negro, pero cruzando el río está Carmen de Patagones y es la puntita de la provincia de Buenos Aires, así que pensar la provincia de Buenos Aires con toda su diversidad, pudimos mostrar en estos encuentros la cantidad de experiencias de radios. O sea, cada uno de los talleres fue coordinado por 1 o 2 radios de la provincia, radios comunitarias que son propiedad de organizaciones sociales. Algunas tienen 10 años, otras, como la historia que nos cuenta Margarita Palacios, son 32 años de una radio, como es Reconquista, y una radio nacida de una organización de mujeres.
Mi reconocimiento para esa historia, la historia de La Colmena y todas las compañeras de Margarita y Margarita en sí, que representan esas luchas, ¿no? Que es la restauración de la democracia, que primero era esa democracia débil, como decía Margarita, y cómo las radios comunitarias fueron protagonizadas por muchas mujeres que fueron reconstruyendo los lazos comunitarios y encontraron en la radio una posibilidad de ir más allá, de buscar otra incidencia, de dar otros debates, de apelar también, de llegar con la radio a las casas y hablar allí de lo que era romper el silencio. Es decir, esos silencios, romper el silencio que nos había dejado la dictadura y a su vez apelar a la ruptura de los silencios en los hogares que implicaba también la violencia hacia muchas de las mujeres. Así que, y encontrarnos con compañeras tan jóvenes y tan potentes como las compañeras de Tincunaco, así que muchísimas gracias. Y a todas las quienes estuvieron participando de cada uno de los talleres, ¿no? Por supuesto hemos aprendido, así que hemos aprendido también como Farco y desde quienes estuvimos participando, así que estaremos iniciando la semana que viene un nuevo espacio con muchos aprendizajes de este primer recorrido. Gracias a quienes estuvieron participando, les estamos pidiendo que nos pongan sus nombres. Yo estoy copiando el chat y todo eso porque estamos haciendo la memoria de todos estos encuentros y vamos a hacer esta devolución, que es nuestra memoria, la memoria de lo que hizo de lo que trabajamos con el Ministerio, también para poder rever y hacer algunos ajustes para la segunda tanda. Pero, bueno, ver acá que hay muchas personas que quieren iniciar proyectos, o compañeras y compañeros de radios comerciales, que empiezan a mirar las radios comunitarias, y a veces también lo decimos, y lo dijimos en el primero, muchas radios locales de la provincia de Buenos Aires tienen una perspectiva comunitaria, son radios comerciales, pero tienen una perspectiva local, y tienen claro el tema de la participación social, y eso está bien también, ¿no? O radios escolares que apelan también al trabajo comunitario. Es decir, que hay mucho por hacer. Nos han vendido el cuento de que los medios de comunicación son de grandes voces que acallan el resto y que quienes están autorizados para hablar y construir esa realidad son solamente esos grandes medios, y acá estamos demostrando que no. Tenemos mucha autoridad para hablar desde estas diversidades, ¿no? Desde las radios migrantes, las radios escolares, las radios educativas, las barriales, las que son de organizaciones culturales, que tienen un perfil más cultural, las que son protagonizadas por jóvenes, y así que, bueno, tenemos toda esta diversidad para seguir construyendo y toda esta potencia, ¿no? Así que, bueno, un enorme desafío fue para todas las radios que participamos de esto, y para Farco en sí como red, y agradecerles a las compañeras que estuvieron, y bueno, a Cristian, Mariana, Sofía, Lorena, Leonardo, Natalia, bueno, Candela y quienes están acá, me encanta verlas también, así que si pueden activar sus cámaras, quienes pueden hacerlo, sé que esta plataforma cuando no tenemos buena conectividad te corta la camarita, pero estaría bueno vernos, y que este sea como esta última mirada. Si alguien escribió y quiere proyectarlo en su pantalla, también está bueno. Si no, poder mirarnos en estos últimos minutos. Gillo, ¿querés decir algo más? Jessica, digo Gillo porque Jessica. Bueno, rápido, darles las gracias por haber hecho este curso, y bueno, y saber que tenemos una segunda edición la semana que viene. Les recuerdo que en el chat dejé todas las convocatorias de los 3 cursos que arrancan la semana que viene, por si están interesados, y agradecemos si lo pueden difundir. Y bueno, rapidito así le doy la palabra a Lucía, que alcanzó a entrar para poder saludarnos antes de terminar. Bueno, muchas gracias a Farco, a todas las compañeras, a quienes participaron. Esperamos sus comentarios, sus conclusiones, porque para nosotras también esta fue la primera experiencia
de capacitación desde el Ministerio en materia de comunicación y género. Y bueno, es un tema que pensamos seguir trabajando en el transcurso de los años que nos quedan pendientes, ¿no? De gestión. Así que esperamos, bueno, que haya sido una experiencia enriquecedora, que podamos poner en común algunas cuestiones, debates, preguntas. Sobre todo lo hacemos con muchísima humildad y con muchísimo interés de reflexionar colectivamente, ¿no? Sobre la dimensión cultural de la violencia y de las desigualdades, que es parte de todo lo que queremos transformar. Así que, bueno, y esperamos dejar como un vínculo abierto. Ahí Gillo les dejaba las maneras de comunicarse, pero también, bueno, tienen nuestras redes, el teléfono del área de prensa. Por cualquier consulta, sea periodística o algo que tenga que ver de alguna manera con la gestión del ministerio, estamos disponibles, con la paciencia que les pedimos, porque a veces los requerimientos son muchos, pero con toda la intención de dar respuesta, porque entendemos que el Estado es el espacio de todas, de todos y de todes, y así intentamos construirlo. Así que, bueno, les abrazamos a la distancia. Esperamos también poder tener instancias presenciales en algún momento del año que viene, pero mientras tanto que no nos detenga la pandemia y que podamos seguir creciendo y construyendo una provincia más igualitaria y con perspectiva de género desde la comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y sepan también que están recibiendo a través del correo los materiales. Allí hay muchísimos materiales, los que proyectamos acá, más otros links a producciones, así que bueno, también quedan ahí nuestros contactos para que podamos seguir enlazadas. Un abrazo. Un abrazo enorme. Abrazo Chao. a todas, todos. Muchas gracias. Chao.